¿Qué tal amigos? Saludos, aquí estamos en otro tema más de Basta Ya, en este segmento que compartimos con ustedes. Ya estamos en los días festivos de la Navidad y es una época de alegría, una época de unión, una época donde se debe fomentar las relaciones familiares. Pero en Puerto Rico, al igual que en muchas partes del mundo, hay una situación que impacta y afecta a muchos niños y a muchos jóvenes. Hoy las vamos a discutir de manera profunda y de manera de reflexión. Y ciertamente lo que vamos a buscar provocar con todo este asunto es que se diga un basta ya y vamos a caminar en la dirección contraria. Hoy usted posiblemente va a escuchar por primera vez sobre la alienación parental. Presentado por Pura Energía, los expertos en energía renovable. Alienación parental. ¿Qué es eso? Muchas personas dicen, diantre, Normando, ¿estás hablando en lengua o estás hablando de alguna película en español o un título en español de una película de aliens? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la mala conducta, la mala práctica de alguno de los padres, ya sea papá o ya sea mamá, de inculcarle cosas al niño o niña en relación al otro padre. Y esto puede incluso hasta evitar el que se relacionen unos con otros. Pero más allá de esta explicación que yo he tratado de poner en arroz y habichuela, voy a compartir con ustedes la opinión experta de un psicólogo que lo va a poner en contexto. Y más aún, un abogado que también explica cuán serio es este problema aquí en Puerto Rico. Estamos diciendo que es el conjunto de síntomas, ¿verdad? Que a través de distintas estrategias que utiliza el progenitor de la custodia para entonces como darle una especie de lavado cerebral al niño, para ponerlo en contra de su papá o de su mamá, ¿verdad? En este caso, si la mamá, en este caso, es la que está separada, a quien se le dio la custodia del papá. O sea, que se puede, no tiene la alienación parental, puede darse de un lado o puede darse de otro lado. La alienación parental se entiende como un abuso hacia los menores, es maltrato conforme la ley en Puerto Rico. Normalmente escuchamos cuando vemos a padres, unos entrando en unas controversias con otros para indisponer a los hijos en contra del otro padre. Esa situación, en nuestros casos entendemos que siempre ha sido de emergencia. En los tribunales normalmente lo vemos en casos de custodia, pero no necesariamente es en casos de custodia. La situación de maltrato se puede dar independientemente de un proceso de custodia. La víctima realmente de esta situación, de este síndrome, es el niño realmente. Yo creo que ya los adultos pues hemos cumplido bastante bien con las agendas que teníamos. Y si no tuvo éxito el matrimonio, pues no tenemos que utilizar al niño para vengarnos, ¿verdad? Venganzas que no van a ningún lado porque los resultados son a corto y a largo plazo. Se da mucho más de lo que la gente se imagina porque esta situación ocurre cuando, por ejemplo, en los casos de divorcio, donde se trata de buscar una forma de que los menores habidos en el matrimonio o de esa relación de papá y mamá, pues se le proteja para proteger la salud emocional de los menores. Se puede notar una serie de conductas, por ejemplo, los niños se pueden sentir en un conflicto de intereses muy grande. Porque papá o mamá me dicen que mi otro papá o mi otra mamá son malos, pero mi papá y mi mamá se porta bien conmigo y a mí se me hace difícil creer que papá o mamá es malo cuando mamá dice o papá que es malo. Realmente hay un conflicto, una confusión total. Eso le crea muchas veces también un conflicto de lealtades al niño, pues entiende que le está fallando a papá o le está fallando a mamá. Sentimientos de culpa, que eso es horrible. Sabemos de casos que se han estado haciendo alegaciones de abuso sexual cuando nunca ha habido una situación de abuso sexual, porque la persona sabe que el solamente mencionar que hay una sospecha de que hubo abuso sexual, se interrumpen inmediatamente las relaciones paterno o materno-filiales en cada caso. De no hacerse nada, vamos a tener personas, ¿verdad?, como las que vemos todos los días. Muchas veces inclusive se han dado casos hasta de suicidio, porque hay niños que han pensado suicidarse, un niño de 11, 12 años. He sabido de casos que como tienen ese conflicto de lealtad tan grande, una manera de salir de ese conflicto es quitándose el medio. Para que usted tenga una idea, el aspecto legal aquí en Puerto Rico no tan solo protege o atiende los casos que son pues, casos de custodia o casos de divorcio, sino también incluso en aquellos casos donde algún padre alegadamente agredió física o sexualmente a un menor. Pero hay otros casos también. Vamos a hablar de Ángel Pérez. Ángel Pérez es un ciudadano puertorriqueño que lleva años haciendo una denuncia pública
y pidiendo, exigiendo a través de los tribunales que quiere relacionarse o que quería relacionarse con su hija. Ha pasado el tiempo, su hija ahora es adulta. Veamos su historia. Pues no sabía lo que era la alienación parental hasta que aprendí lo que era y empecé a llevar el mensaje con las protestas que he hecho. Mi historia empieza desde el 2010. Pues la última vez que yo vi a mi hija, pues yo iba de camino hacia Fajardo a entregarla y pues tuve un accidente de carro y de ahí pues en adelante pues no pude ver más a mi hija ya que mamá me empezó a poner obstáculos. Y de ahí en adelante hasta el sol de hoy pues no he podido ver a la niña. Pues yo empecé a llamar, a buscar la nena los días que me tocaban, pues la nena no me la llevaban al lugar, la niña estaba ocupada haciendo las cosas de la escuela, se estaba bañando. Desde el 2010 empecé a hacer mis reclamos en los tribunales. Yo he gastado bastante dinero, pero gracias a Dios en la lucha que he hecho, pues los abogados pues se me han acercado y me han ayudado. Y sí, uno gasta un dineral como padre. No custodio, gasta mucho dinero. Como todo el mundo sabe, yo he hecho diferentes manifestaciones pues, para poder llevar el mensaje, de poder lograr ver a mi hija. He abierto otras puertas y sí, ha costado mucho sacrificio en las calles para poder llevar este mensaje de que el gobierno entienda de lo que está pasando con los menores. Ahora mismo yo tengo otra familia y tengo otra niña que también le gustaría compartir con su hermana y desde que los 4 años ella no puede compartir con su hermana. Ahora mismo esa niña también partió para Estados Unidos, pues por el paso de María. Y ya pues ahora mismo no tengo ni las dos para poderme relacionar con la niña. Ha sido bastante fuerte y las navidades, eso es. Ahora mismo ella cumplió años en noviembre. Se acerca diciembre ahora, son 2.920 días sin poder verla. Mi invitación al compartir este tema con ustedes es provocar la reflexión. En este periodo navideño debemos tener claro que no hay nada más importante en nuestra sociedad que la familia, que nuestros hijos. Y aunque haya un diferendo de divorcio, una contienda por custodia, esto no debe traducirse en el daño al menor. Papá es papá y mamá es mamá y siempre lo serán. Y así que debemos pensar sobre este asunto y ponerle un basta ya bien grande a este tipo de actitudes. Muchas veces crecen con problemas y son adultos que se vuelven problemáticos. Al buscar respuestas como padres decimos, Dios mío, ¿dónde fallamos? Tal vez en no permitir que ese niño tuviera a su papá cerca, a su mamá cerca. Sabemos que hay padres irresponsables, que hay madres irresponsables que no quieren relacionarse con sus hijos, no los buscan, pero para ellos en algún momento tendrán sus cuentas que pagar. Pero yo lo que quiero es donde hay padres que de verdad quieren relacionarse con sus hijos, donde hay madres que quieren relacionarse con sus hijos, vamos a permitirlo. Nunca le hablemos mal a esa criatura, de ese rol, de ese padre y de esa madre, y vamos a permitir que los tengan a los dos, lo mejor de dos mundos. Piénselo, nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad y basta ya, vamos a hacerlo mejor. Presentado por Pura Energía, los expertos en energía renovable.